ordenamiento del recurso hídrico para la competitividad empresarial. Invito al escenario al doctor Manuel Guzmán Genesi, él es director general de KLN y profesor de la Universidad del Rosario, quien estará acompañado de los doctores Javier Parra Bedoya, subdirector de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro, Inare, Cornare. También al señor Jairo Villada, líder y socio ambiental de proyectos hídricos de Celsia. También nos estará acompañando el señor Freddy Orlando Carvajal, director de calidad de Postobón. De igual manera, John Jairo Granada, gerente de la Central Hidroeléctrica de Caldas. El señor Juan David Ramírez, subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia. Y el señor Nicolás Pombo, gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia. A todos ustedes, bienvenidos a este panel. Y cedo la palabra a nuestro moderador. También les recuerdo que pueden estar controlando el tiempo en el monitor que tienen adelante. Muchas gracias y pueden empezar. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar sobre casos exitosos de ordenamiento del recurso hídrico para mejorar procesos de competitividad y de sostenibilidad en la línea de lo que se ha venido hablando en este foro desde esta mañana. Estamos aquí con las personas que ya acaban de ser presentadas, pero yo les voy a pedir inicialmente que ellos hagan una breve presentación de cada uno. Digamos, de aquí para allá. Buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Javier Parra Bedoya, subdirector general de Recursos Naturales de Cornare. Soy ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, especialista en planeación urbano regional de la Universidad Nacional y 28 años como subdirector en esta corporación. Gracias a la ANDI, doctor Ricardo, y a usted, doctor Manuel. Muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer la invitación a este importante evento para compartir con ustedes. Mi nombre es Jairo Villada. Actualmente me desenvuelvo como líder socioambiental de los proyectos de generación en la compañía Celsia, generadores de energía. Mi profesión es ingeniero civil, magíster en ingeniería hidráulica, manejo de ríos y cuencas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Freddy Carvajal, director de gestión de calidad y de gestión ambiental de Postobón. Muchas gracias a la ANDI por esta amable invitación. Aló. Muy buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Granada Giraldo. Soy el gerente general de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, Grupo EPM. Prestamos el servicio de energía eléctrica, generamos energía, distribuimos, transmitimos y comercializamos en Caldas y Risaralda. Muy buenas tardes, yo soy Juan David Ramírez Soto, soy el subdirector de gestión ambiental de Corantioquia, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y magíster en administración, y estoy al frente de todo el tema de la gestión integral del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia, que tiene presencia en 80 municipios del departamento de Antioquia. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Pombo, yo soy el gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia y soy responsable del proyecto forestal de la compañía acá en Colombia. Bueno, muchas gracias. Digamos, tenemos una hora para conversar y la metodología planteada es que ustedes puedan hacer una primera aproximación al tema de 4-5 minutos máximo. Después hacemos una segunda ronda y después hacemos un cierre muy breve de 1 minuto. Quiero comenzar por la visión de las corporaciones. Tenemos 2 corporaciones, 4 empresas, una hidroeléctrica. Y
3 empresas, una hidroeléctrica. Las corporaciones tienen en el marco de la función reguladora del agua la misión de dictar las normas y de facilitar esta gestión integral del agua a través de los instrumentos de política que se presentaron esta mañana aquí. Yo quisiera preguntarles, quiero comenzar por Javier, ¿cómo están priorizando ustedes los instrumentos de política, la acción facilitadora con las empresas para implementar estas medidas? Gracias, doctor Manuel. Yo quiero, hay muchos instrumentos sobre los cuales en el Oriente Antioqueño hemos apropiado un proceso de planificación en esa visión integral del recurso hídrico para las destinaciones sociales, económicas que hacen o que perfeccionan el desarrollo de la región. No obstante, hay 2 instrumentos fundamentales que recién terminamos de publicar. Uno de ellos, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, logramos con el concurso del Fondo Nacional de Adaptación ejecutar los estudios en 5 grandes cuencas hidrográficas de la región. Tenemos cubierto nuestro territorio en un 85%, y que nos ha dejado unos réditos importantes en materia de estudios, que entre otras, doctor Manuel, lo cuento para que ustedes lo tengan como referencia. Hemos firmado un convenio de cooperación con las universidades del departamento para que esos estudios sean retroalimentados y sean utilizados en todos los programas académicos de las universidades de nuestro territorio. Eso es un valor agregado porque son esos estudios los que le permiten a los futuros profesionales, a los consultores de la región, pues tener un referente técnico en una escala apropiada para poder definir y dirimir conflictos ambientales en nuestro territorio. Logramos el 20 de diciembre del año pasado publicar ya esos PONCAS a una escala 1 en 25.000. Digamos que llega en la guía metodológica o en la metodología que estableció el Ministerio a establecer 2 temas importantes. Primero, una zonificación general del territorio, unas zonas de protección y conservación y unas zonas de uso múltiple, y un plan programático que se extiende hasta el año 2032. Digamos que hasta ahí es un avance importante para poder articular esa definición que estaba en la metodología de este panel, que es ordenar, ¿sí?, cómo administrar lo que se ordena. Y esa es parte de la ordenación, de poder conocer nuestro territorio y poder distribuir, espacializar y especializar el territorio en función de ese factor de desarrollo que es el agua, ¿sí? En esa medida logramos en esa escala un avance importante. No obstante, digamos que de aquí para adelante el trabajo es mucho más arduo. Lograr compaginar esos PONCAS en escala 1 en 25.000, que tienen solamente 2 zonas, para ponerlos a conversar con todos los planes de ordenamiento territorial de los municipios, es un ejercicio, una tarea que nos resta a nosotros, porque la metodología del Ministerio no llegó hasta allá, ¿sí? Estableció simplemente las zonas y estableció en esas zonas, digamos, unos elementos generales para el objeto del PONCA, que es la conservación del recurso hídrico. Establecer el régimen de uso del suelo como norma urbanística para que puedan conciliarse y conversarse el POT de cada uno de los municipios con los PONCAS es la tarea que ahora tenemos, que es una tarea dura, que desafortunadamente la metodología que en su momento consideramos debía ser ajustada, pero no se ajustó, pero es una tarea que creemos en el transcurso del año va a poder lograr ese gran propósito de ordenar las cuencas y asimilarlas en el propósito de desarrollar, para este caso,
en el objetivo de este evento, que las empresas puedan visibilizarse en el territorio a corto, mediano y largo plazo. Ok, sobre cómo estás haciendo la tarea, profundizamos después en la segunda ronda. Juan David, sería la misma pregunta para ti. ¿Cómo están ustedes facilitando este proceso? Bueno, doctor Manuel, muchas gracias y a la Andy por la invitación, pero antes de llegar como a la respuesta y aprovechando que estamos en un escenario empresarial, yo quiero que entendamos la magnitud de lo que es la gestión integral del recurso hídrico enmarcado en la política del año 2010. Y eso me lo da la oportunidad de que yo llego al sector público después de pasar por el sector privado, y cuando llego al sector público, pues lo que quería era lograr generar ese canal de comunicación público-privado que permitiera realmente incrementar la participación. Y es importante que ustedes entiendan la magnitud que esto tiene, y es porque las empresas apenas empiezan a ganar espacios de participación dentro de las herramientas de planificación ambiental. Hoy apenas empezamos a entender la consecuencia y la magnitud que tienen todas esas herramientas, no solo desde la herramienta de planificación, sino dentro de la internalización de costos a partir de elementos como la tasa de uso o la tasa retributiva. Y hay herramientas como las áreas protegidas, que puede que no sea dirigido a un sector empresarial, pero sí restringe unos sectores, principalmente agrícolas y pecuarios, en zonas de alta montaña o en zonas con unas características de biodiversidad, producto de unos bienes y servicios que se demandan en urbes o en actividades de diferentes tipos. Está la delimitación de páramos, y que todo eso se incorpora en tres herramientas importantes, que es todo el tema de PONCAS, los planes de ordenación de cuencas, los PORH, los planes de ordenamiento del recurso hídrico, y los planes de manejo de acuíferos. Entonces, cuando nosotros abrimos los procesos de participación, y lo que vemos en menor nivel de participación es el sector empresarial, hay una gran preocupación desde las autoridades ambientales en cuando empiezan las observaciones de los procesos de planificación una vez adoptados, cuando ya tenemos un conflicto de una norma adoptada, porque lo que hacemos nosotros como autoridades ambientales es declarar en ordenación públicamente, y al año o los 2 años ya estaríamos adoptando los PONCAS, los PORHs o los planes de manejo de acuíferos, cuando ya no tenemos una opción de participación que no hemos aprovechado en ese tiempo. Hoy Corantioquia, de sus 34 subzonas hidrográficas de nivel subsiguiente que tiene que ordenar, ha ordenado 10, ya tenemos previsto iniciar otros 2 PONCA, vamos a llegar al San Juan y al Nechí, otros 2 vamos a llegar a 12, eso más o menos es el 40% del territorio en materia de PONCAS. Vamos a tener 3 planes de manejo de acuíferos adoptados, eso también restringe el uso del suelo, porque se incorporan a través del PONCA como determinantes ambientales para la ordenación, y los PORH, que a veces creemos que no son importantes en la participación, y resulta que a través de los planes de ordenamiento del recurso hídrico se reglamentan y se definen niveles de calidad del agua que pueden generar mayores restricciones a la de la misma norma de vertimientos. Y eso es importante entenderlo, cómo a partir de las herramientas de planificación y todos los principios de norma a partir del rigor subsidiario nos lleva a que seamos más restrictivos en unos cuerpos de agua a partir de esa modelación. Y cuando se hace el ejercicio de facturación de tasa por uso y tasa retributiva, es donde empezamos a ver el costo de la no participación en esas herramientas. Entonces, la invitación es a que la herramienta de planificación la aprovechemos ese ejercicio de participación. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Hacemos convocatoria a todos los actores. En cada herramienta de planificación nosotros invitamos a los gremios, invitamos a los actores públicos y privados, los entes territoriales y a las comunidades étnicas. Nos pasó algo muy particular. Los PORH por norma no exigen, en la norma en ninguna parte habla de la consulta previa. Sin embargo, nosotros hicimos consulta a los ministerios y adelantamos consulta previa en todos los planes de ordenamiento del recurso hídrico, igualmente así como lo abordamos en los PORH.
Entonces hemos ido garantizando, digamos, los mecanismos de participación, tanto ciudadanos, de ONGs, como de los sectores empresariales, porque desde Corantioquia sí tenemos una apuesta, y es que cualquier herramienta que abordemos tiene que estar focalizada y con un eje transversal en el mecanismo de participación ciudadana, buscando que no sea una imposición de la autoridad ambiental, que no se siga entendiendo la herramienta de planificación como una imposición de la autoridad ambiental, sino como un mecanismo para ordenar los recursos naturales sobre los cuales estamos trabajando en el territorio. Y de esa manera entonces hacemos convocatorias públicas, usamos las redes sociales, invitamos a todos los actores y así hemos ido abordando hoy 10 PONCAs que llevamos, 18 PBRHs, 3 planes de manejo de acuíferos y seguimos avanzando en la tarea en el marco de la política nacional. Y a esto le hemos sumado una estrategia de participación bien valiosa que los invitamos a conocer a todos y se llama Piragua, el Programa Integral Redagua. El Programa Integral Redagua de Corantioquia y que al cual esperamos se sumen actores públicos y privados es buscar la gobernanza del agua y el monitoreo del recurso hídrico a partir de una red social. Y hoy tenemos más de 2.800 piragüeros vinculados y queremos la vinculación del sector empresarial a través del mecanismo de Piragua empresarial. Sobre Piragua lo dejamos ahí, hablamos después. Quiero preguntarle ahora a John Jairo Granada, de la hidroeléctrica de Caldas, ¿cómo está llegando esto a las empresas? O sea, ¿cómo estas medidas están facilitando realmente que las empresas puedan hacer ejercicios de sostenibilidad alrededor del uso, del buen uso del recurso hídrico? ¿Cómo están facilitando estas herramientas una gestión más sostenible del agua? ¿Cuál es el caso, digamos, cuál es la percepción general que la hidroeléctrica tiene sobre esto? Bueno, nosotros hemos venido trabajando de la mano de muchos sectores, no solo el sector público, sino el sector privado. La política establece, creo que unos 6 objetivos en cuanto a cantidad, en cuanto a oferta, demanda, calidad del agua, riesgos, gobernanza, en fin. Y si esta política tiene sus estrategias, sus líneas de acción, pues digamos que va a ser coherente con lo que se plantea y no solo se integra, sino a través de los PONCA. Nosotros hemos sido integrantes del Consejo de Cuenca desde hace unos 4 años, de hecho presidimos el Consejo de Cuenca del río Chinchiná, la cuenca del río Chinchiná. En contexto está allí el 65% de la población de Caldas y tal vez un 65-70% del Producto Interno Bruto de Caldas, los municipios de Manizales, Villa María, Neira, Chinchiná, Palestina, son 5 municipios y esta cuenca para nosotros es muy importante. Además, pues nosotros nos abastecemos para la producción hidroeléctrica de esta cuenca. Entonces, si en la estructura de planificación, que la define como una unidad territorial, digamos, el mismo PONCA, esa cuenca, están considerados todos los actores que estamos en la cuenca, si están considerados todos los objetivos claros, dentro de ese PONCA, pues vamos a tener, digamos que un camino, una ruta clara, y la participación de todos los actores de la cuenca la hacemos a través de ese consejo. El consejo creo que viene funcionando bien, creo que es uno de los consejos que está funcionando de la mejor manera a nivel de país. Llevamos más de 4 años funcionando con ese consejo y el instrumento pues por excelencia es el PONCA y eso pues nos da una línea de trabajo para las empresas y para todos los actores de la cuenca que pues podría contarles ya lo que hace la CHEC directamente, pero no sé si ahora, más adelante. Ahora. Sí. Bueno, entonces tenemos ahora una empresa de alimentos, 2 empresas de manufactura.
a las que también les quiero hacer la primera pregunta de abordaje general acerca de cómo está llegando esto a la gestión de ustedes. Comencemos con Nicolás Pombo de SmartFit. Muchas gracias, Manuel. Nosotros en Smurfit Kappa lo que generamos son soluciones de empaques para nuestros clientes a través de la innovación y un modelo de economía circular. Estos empaques los producimos 100% con madera proveniente de plantaciones forestales comerciales certificadas por la FSC. La FSC es el Forestry Stewardship Council, es la certificación forestal de mayor reputación y más exigente en el mundo. ¿Qué nos garantiza esta certificación? Que estamos haciendo un manejo sostenible de los bosques. Nosotros manejamos 68.000 hectáreas de bosques, estamos localizados en el departamento del Cauca, en el Valle del Cauca y en la zona cafetera, en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. De esas 68.000 hectáreas, tenemos 22.000 hectáreas de bosque natural protegido y 43.000 hectáreas son plantaciones forestales comerciales de pino y eucalipto. Estas plantaciones fueron establecidas en áreas que estaban siendo utilizadas en usos diferentes a los de la vocación natural del suelo, que es la forestal, principalmente áreas que estaban siendo utilizadas en ganadería extensiva. También tenemos 3.000 hectáreas que ocupan otros usos, principalmente caminos forestales, que son vías terciarias rurales que hemos construido. Hasta el momento hemos construido 1.800 kilómetros de vías rurales, que es un poquito más de ir Cali a Bogotá 3 veces en carro, para que ustedes se hagan una idea de los kilómetros. Y este proyecto forestal, las plantaciones forestales comerciales, protegen el suelo contra la erosión, regulan las corrientes de agua, absorben CO2, generan empleo de calidad en el campo y protegen el bosque natural. ¿Por qué? Porque son una fuente alternativa de madera para productos sólidos, lo cual es muy importante en un país como Colombia, donde, de acuerdo con datos del Ministerio del Medio Ambiente, 43% de la madera que se comercializa es ilegal y mucha de esa madera proviene de los bosques naturales. En el 2016 se deforestaron 178.600 hectáreas de bosque natural que tenemos que cuidar, porque ahí está la gran riqueza de Colombia. Somos el país con mayor biodiversidad del mundo. No sabemos si ahí está la futura cura del cáncer y necesitamos una fuente alternativa de madera. ¿Cómo están cuidando los bosques naturales? ¿Qué están haciendo en reforestación? Eso es la segunda parte de tu intervención. Entonces, muchas gracias. Un momentico ahí y le damos la palabra a Jairo Villada de Celsia. Bueno, digamos que desde Celsia nosotros participamos en diferentes espacios convocados directamente desde las autoridades ambientales en cada una de las cuencas donde nosotros generamos energía y participamos activamente, pues porque si estamos dentro de estos espacios podemos ayudar a la construcción y a la toma de decisiones. Específicamente, y aprovechando la compañía aquí de Juan David y de Javier, que hacen parte de las dos corporaciones, nosotros estamos desarrollando un proyecto en la cuenca del río Samaná Norte, que realmente es la macrocuenca Nare, Guatapé, Samaná Norte, Nus, una cuenca muy relevante para el país porque prácticamente allí se genera aproximadamente el 30% de la energía hidráulica. Allí está todo el complejo hidroeléctrico del oriente del departamento, está la central hidroeléctrica Guatapé, Jaguas, Punchiná, San Carlos, que es la más grande del país actualmente. Entonces, nosotros desarrollamos allí un proyecto hidroeléctrico, estamos en desarrollo y el ejercicio que se ha desarrollado en esta cuenca ha sido la implementación, más bien la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Samaná Norte,
donde Corantioquia, Cornare, nos hace partícipes del proceso a través de todas estas convocatorias, espacios abiertos de discusión, donde nosotros nos vemos reflejados o donde nos queremos ver reflejados como un actor dentro de la cuenca, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta esto, pues porque los generadores, las comunidades y los diferentes procesos industriales que se pueden llevar en la cuenca deben ser tenidos en cuenta para poder desarrollar una cuenca o poder manejar el recurso hídrico de una forma integral. Entonces digamos que el ejercicio ha sido muy bueno, ha sido una experiencia significativa pues, para la región, por lo que acabo de mencionar, se genera gran cantidad de energía allí, con un contexto social complejo, con un contexto de conflicto y violencia por muchísimos años. Con lo que se quiere es tener el plan de ordenamiento en la cuenca, generar procesos con los diferentes actores, generar, digamos, esa reconstrucción del tejido social con las mismas comunidades y poder vernos todos allí dentro de esa cuenca generando cada uno de los procesos que nosotros queremos. Digamos que es fundamental porque digamos que todos necesitamos el recurso hídrico, todos necesitamos gestionarlos, pero todos debemos ser tenidos en cuenta como parte integral del proceso. Entonces digamos que desde los proyectos nosotros tenemos una licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero las corporaciones autónomas, en este caso Corantioquia y Cornare, digamos que son las encargadas de hacer el seguimiento a todo el proceso y a partir de la implementación de los planes de manejo ambiental, de los planes de monitoreo y seguimiento, de los planes de compensación por pérdida de biodiversidad, generamos otros procesos adicionales que se pueden ver reflejados para digamos, en un manejo integral de la cuenca. Y un caso específico puede ser el plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Dejemos ese caso específico para dentro de un ratito. De acuerdo, entonces. Porque vamos muy bien en el tiempo, acabas de terminar a las 34:42, entonces esta primera parte del panel la cierra el enfoque general de cómo está llegando esto a Postobón y después vamos a hacer la segunda ronda. Y para eso tenemos aquí a Freddy Carvajal. Adelante, Freddy. Bueno, muchas gracias. Para nadie es un secreto, para Postobón el agua es nuestra materia prima fundamental y por eso la gestión sostenible del agua es una política de compañía. Nosotros construimos el negocio con base en el agua y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en regresar a la sociedad, en devolver al ecosistema, de alguna forma retribuir ese uso que le hemos venido dando, a este recurso en pro del desarrollo económico de la compañía y del país. Para nosotros, las políticas, los planes de ordenamiento de cuencas, las definiciones de tarifas, estos diagnósticos de cantidad y de calidad del agua son una herramienta fundamental para la planeación de nuestra operación. Nosotros tenemos operaciones nosotros tenemos cerca de 80 operaciones entre centros de distribución y plantas de producción, 19 plantas de producción distribuidas por todo el país, donde para nosotros es fundamental conocer cuál es la disponibilidad en cantidad y en calidad del recurso hídrico. En ese sentido, todos estos diagnósticos se convierten en una herramienta fundamental para nuestra planeación. El incremento de una producción, la implementación de una nueva operación, la instalación de una nueva línea depende desde el punto cero de este diagnóstico, de estas herramientas que nos brindan las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Medio Ambiente para definir nosotros la conveniencia de entrar a una determinada región con una operación. Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un uso racional y muy responsable del recurso, en que tenemos que gestionar lo que ya tenemos y que tenemos que gestionar lo que a futuro vamos a utilizar. Entonces, en ese sentido, toda esta información es para nosotros fundamental en nuestra operación técnica. Vamos entonces a aterrizar en los casos. Si ustedes tuvieran que decirle a este auditorio cuál es ese caso de éxito que pudiera ser replicado,
que pudiéramos intercambiar los factores que nos llevaron al éxito, pero si el caso de éxito no llegó a su final feliz, ¿qué fue lo que nos hizo falta? ¿Qué es lo que se puede mejorar a partir de un diálogo constructivo entre todos los sectores y entre los sectores y la autoridad ambiental y también entre los sectores, la autoridad y la academia? ¿Cuál sería ese caso que ustedes pudieran exponer en este auditorio? Vamos a volver a comenzar por los casos institucionales. Entonces quiero comenzar ahora por Juan David y preguntarle qué es lo que ustedes están haciendo en la cuenca del Río Grande Chico. Bueno, la cuenca del Río Grande Chico, para ponerlos en contexto, está hacia el norte de Antioquia y es la cuenca que abastece el 65% del agua del Valle de la Aburrá. La cuenca del Valle de la Aburrá soporta la mitad de la población del departamento de Antioquia, casi 4 millones de habitantes. Quiere decir que la cuenca de Río Grande Chico soporta algo así del 40% de la población del departamento. Y de ahí que su planificación, tanto en PONCAS como en PBRHs, que la hicimos de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un elemento determinante no solo en la sostenibilidad de la cuenca del Río Grande Chico, sino en la misma del Valle de la Aburrá. Y ahí el aprendizaje está en que hoy venimos hablando del concepto de cuenca y ese aprendizaje es del proceso de planificación de cuenca, lo que nosotros denominamos el buen vecino. Cuando nosotros empezamos a hacer todo el ejercicio de participación, tanto de las comunidades, de los acueductos y de las empresas, el concepto de buen vecino es fundamental y les voy a contar este aprendizaje. Hicimos todo el proceso de convocatoria para la conformación del Consejo de Cuenca. De hecho, nos acompañaron del Consejo de Cuenca de Chinchiná, nos dieron todo ese aprendizaje. Y como es un proceso de elección pública, de convocatoria y de votación, ¿cómo les parece que la empresa que domina sobre ese territorio, porque es la empresa que hace el abastecimiento, no fue elegida en el Consejo de Cuenca? Porque ninguno de los actores quería que la empresa hiciera parte del Consejo de Cuenca. Y eso ponía en riesgo el tema del equilibrio de participación y nosotros tuvimos que abordar dentro del proceso de la conformación del Consejo de Cuenca una incorporación, digamos, de una institución adicional a los que la norma permitía, porque se permite otros participantes. Y ahí fue donde vinculamos a la empresa al Consejo de Cuenca. Y logramos con los consejeros vincular la compañía, que era la de mayor demandante de recursos, que necesitábamos tenerla involucrada porque de una u otra manera iba a apalancar considerablemente el ejercicio de implementación del PONCA y adicionalmente que se permitiera hacer ese equilibrio de desarrollo sostenible. Y ahí está un ejercicio bien importante. Esa cuenca no solo abastece el municipio de Medellín y el Valle de la Aburrá en temas de agua, sino que es una de las cuencas más productoras en materia de porcicultura y de lechería. Quiere decir que aquí estamos vinculando Alpina, Colanta y Por Colombia. Entonces estamos hablando de una cuenca que por valor tiene un alto significado, pero como abastece una población tan importante, cuando aplicamos el índice de escasez del agua para ordenarla, del embalse para arriba me queda todo rojo. Quiere decir que todo ese suelo yo lo debería proteger, donde tengo más de 7 municipios asentados y tengo que generar un modelo real de desarrollo sostenible. ¿Y quiénes son los llamados a ese modelo de desarrollo sostenible? Nosotros desde el sector privado, en esa sumatoria público-privada. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de producir leche, no podemos dejar de producir porcinos, tanto para carne como para lechones, y no podemos dejar de producir la madera que se produce en esa cuenca y mucho menos producir el agua. Entonces, hoy el dilema que nos llevó a ese aprendizaje no está solo en el concepto de cuenca, sino también en el concepto de intercuencas, quiere decir una cuenca que sostiene a otra, porque la del Valle de la Aburrá ni siquiera dispone sus propios residuos.
La del Valle de la Aburrá no soporta su propia carga contaminante porque no se resuelve en la misma cuenca el tema de cargas contaminantes. Y el asentamiento urbano es altamente creciente porque es una cuenca que principalmente se concentró en el tema de urbe. Entonces eso hace que los procesos de planificación sean un aprendizaje, pero también un gran reto, porque ordenar cuando no hay asentamientos es muy fácil, pero cuando ya tenemos los asentamientos y tenemos unas actividades de diferentes tipos en el territorio, ordenar no es tan fácil y es mucho más complejo, porque no es un tema de álgebra de mapas, es un tema de vincular la participación de los actores y entrar en ese equilibrio social para que realmente participen las empresas, participen los actores sociales, ONGs, y nos sumen a nosotros como autoridades ambientales en ese globo de participación y ordenación. Entonces es realmente el aprendizaje que tuvimos ahí, altamente complejo. A eso le sumamos un área protegida, un distrito de manejo integrado, a eso le sumamos una delimitación de páramo, que es el páramo de Santa Inés. Entonces eso hace que cada vez tengamos que hacer un mayor proceso de participación, un mayor proceso de comunicación a las comunidades para que no se enmarque ese ejercicio de conservación en una empresa ni en la autoridad ambiental, sino en un modelo de desarrollo sostenible del territorio. Por eso la importancia que ahora lo hablaba el profesor de los Andes es el concepto tiene que estar evaluado desde el ciclo de vida del producto. No es el sector agropecuario, el sector industrial, es el ciclo de vida del producto, de donde nos abastecemos. Y a esto le sumo que a esa cuenca le hemos apostado de manera considerable en el modelo de pago por servicios ambientales, porque para poder entender ese ejercicio de conservación, esos niveles de conservación que tenemos que tener en esa cuenca, tenemos que valorar esos servicios ambientales y a la mano del sector privado lograr volver ahí y generar de verdad un concepto diferente de territorio. Bueno, gracias Juan David. La contada de la historia, por favor, más chiquita que la aproximación general para que nos alcance el tiempo para el cierre final. Javier, no tengo aquí lo que me dijiste acerca de tu caso exitoso, pero seguramente tú vas a poder resumirlo ante este auditorio de una manera precisa. Gracias, doctor Manuel. Son muchos casos. Cuenta uno. Yo creo que mi jefe, Carlos Mario, quien se excusa porque metió la pata, se fracturó y no pudo asistir, no me perdonaría si no contara como caso exitoso, no solamente en el oriente antioqueño, sino en Colombia, y que hoy empieza a exportarse a otras partes del mundo, es el de Banco 2, que es el pago por servicios ambientales, que no es más que la actitud nuestra, tanto empresarial, muchos de ustedes los empresarios que están aquí presentes son hoy artífices de Banco 2, como la forma de resarcir ese pasivo que tenemos nosotros los consumidores de agua con aquellos campesinos pobres, indignos, que no tienen la capacidad suficiente para vivir de manera digna y que están sirviéndonos con sus servicios ecosistémicos para que nosotros consumamos el agua. Banco 2 surgió en el año 2013 como una apuesta pragmática de lo que vivimos nosotros en un convenio hace ya varios años con el gobierno de Suiza, en el primer modelo digamos, de mitigación de efectos de gases invernadero. Nosotros tuvimos la oportunidad de firmar ese convenio para plantear un modelo, hoy denominado Más Bosques, para poder vender esos bonos o esos certificados de reducción de dióxido de carbono, pero que la verdad en la práctica son muy costosos, y hay que decirlo, hay que admitirlo. Entonces lo que se hizo en la corporación, a partir de ese perfilamiento inicial que hizo el doctor Carlos Mario, es darle una puesta a punto práctica en la cual nosotros, que somos los consumidores de agua, las grandes empresas que consumen agua, y muchas de ellas, y muchos de los que están aquí asentados, es el elemento motriz del negocio, pues debiéramos de fijarnos en cómo garantizar la perdurabilidad del agua, en cantidad
y en calidad, que son dos de los objetivos fundamentales de la gestión integral del agua. Banco 2 es eso. Banco 2 es traducir en la economía un bosque como elemento productivo para la sociedad y darle valor a ese concepto de productividad. Bueno, Sé que muchas quería ganar gracias. minutos, doctor Manuel, ahí le regalé 2. Bueno, muchas gracias. Yo conozco a Nicolás Pombo desde hace muchos años. Me contaba recientemente que hace 40 años Smurfit Cartón de Colombia viene reforestando de manera sostenible sus bosques. Quisiera que Nicolás Pombo pudiera contextualizar muy brevemente este caso de éxito, de producción sostenible y de conservación de Smurfit. Gracias, Manuel. Relacionado con el tema agua, dentro del patrimonio forestal de la compañía tenemos 516 bocatomas que surten de agua a unas 130.000 personas. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, en todas las operaciones. Y para ser cuidadosos necesitamos planear, tener datos y aplicar los conocimientos de la ingeniería. Porque la cuenca nos da unas capacidades, la ingeniería nos da otras, pero hay que entender muy bien la interacción entre ambas. Y hay que tener un clarísimo entendimiento sistémico de la cuenca. Y déjenme les explico un poquito esto de por qué es tan importante entender el sistema. Desde que yo tengo uso de razón y he podido abrir el periódico, siempre en los meses de mayo y noviembre, cuando abrimos el periódico, el titular es miles de damnificados por las inundaciones. Una inundación es un evento. 2 inundaciones son 2 eventos. Pero 100 inundaciones en 50 años nos marcan un patrón. Y ese patrón nos está indicando que hay algo en el sistema que está haciendo que ese patrón se repita y se repita. Y lo que sucede en ese sistema es que los seres humanos hemos ocupado las franjas de protección, por poner un ejemplo, el río Cauca, desde el nacimiento del macizo colombiano hasta la desembocadura en el río Magdalena en el departamento de Bolívar. Las zonas de amortiguamiento fueron ocupadas y la cuenca está deforestada y Colombia es un país forestal. 80% del territorio nacional tiene vocación forestal, pero solamente el 52% está cubierto de bosques. La zona andina, donde vivimos el 75% de los colombianos, necesita ser reforestada. Y Colombia tiene un enorme potencial de ser un jugador de grandes ligas, proveedor de madera a través de plantaciones forestales comerciales. Por eso hemos aprendido que sí hay que reforestar. Hay que cambiar el uso del suelo de 33 millones de hectáreas que están en ganadería extensiva hoy en día a sistemas más amigables con el medio ambiente, a sistemas forestales o sistemas silvopastoriles. Tenemos que ampliar la frontera agrícola, pero no destruyendo el bosque natural. Tenemos que ampliar la frontera agrícola utilizando, ya nuestros bisabuelos, tatarabuelos destruyeron el bosque natural. Hay que recuperar ese bosque. Colombia en este momento está importando madera de Chile y exportando petróleo. Parte de la madera legal que se comercializa en Colombia viene de Chile. Los beneficios sociales, ambientales y económicos de producir esa madera se están quedando en Chile y deben quedarse en Colombia. Necesitamos hacer el desarrollo rural integral. La reforestación es uno de los caminos más fáciles. Tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos las cuencas y tenemos la enorme necesidad de hacerlo. Y el mundo necesita fibras,
fibras de madera. Luego, a través del crecimiento verde, yo los invito a que produzcamos más madera para tener un país más sostenible, para dejar un mundo más sostenible para la siguiente generación. Gracias, Nicolás. El proyecto que nos quiere contar, el caso de éxito, Jairo Villada, tiene que ver con Samaná Norte. Por favor, Jairo. Bueno, de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente, digamos que a partir de la formulación del plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Samaná Norte, como desde el proyecto de generación de energía que Celsia hoy está empezando a desarrollar en el territorio, nos podemos articular a todos estos planes de ordenamiento como tal. Voy a contar 3 casos muy específicos y concretos. Uno, digamos que, como le estaba diciendo ahora, es el plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Es decir, por las hectáreas que nosotros vamos a intervenir dentro de la cuenca, nosotros debemos compensar casi 10 veces esa intervención que vamos a hacer. ¿Y cuál es la propuesta que tenemos hoy? Digamos que se están desarrollando unos procesos allí en estas 8.000, 9.000 hectáreas, donde estamos analizando los servicios ecosistémicos, los temas sociales, culturales, el desarrollo sostenible en esta zona. ¿Cómo? A partir de la implementación de este plan de compensación, con estrategias de restauración, rehabilitación y restauración de ecosistemas, para poder mantener todos estos corredores biológicos y, como lo acaban de mencionar, en la cuenca del río Samaná Norte, en municipios donde nosotros estamos, como el municipio de San Luis, municipio de San Carlos, Oriente Antioqueño, con vocación maderera, hay alto índice de deforestación. ¿Qué queremos nosotros allí? A partir de la implementación de estos planes, poder entrar a restaurar, rehabilitar o conservar estos ecosistemas para mantener unos corredores ecológicos donde podamos también, digamos, incentivar el mantenimiento de la fauna y, digamos, todas las especies que allí se encuentran. Digamos que este aspecto es muy importante porque lo podemos ver desde 2 puntos. Primero, desde el punto de vista social. Digamos que como ha sido una zona de conflicto o fue una zona de conflicto armado, en su momento la gente salió del territorio, teníamos una cuenca, digamos, conservada. Con el retorno de la población empiezan otra vez los procesos de deforestación. Efectivamente, pues las familias campesinas tienen que sobrevivir, conseguir su sustento, y como son madereros, empiezan los procesos de deforestación. Nosotros lo que intentamos ahora es volver a llevar esta cuenca a un estado, digamos, óptimo desde el punto de vista de la conservación, y donde podamos articular a estas familias a través de, como lo mencionaba Javier, de los pagos por servicios ambientales, ¿cierto? Cómo esas familias nos pueden ayudar a desarrollar todos estos procesos teniendo, digamos, una economía sostenible en el territorio a partir de diferentes actividades económicas que sean compatibles con el mantenimiento o la conservación del medio ambiente. Ese es un solo ejemplo. Otro, nosotros en la parte baja de la cuenca necesitamos implementar un sistema de monitoreo, un sistema de alertas tempranas para poder determinar cómo van los caudales a lo largo del río, los niveles, y digamos que esto lo podemos articular a la red Piragua que Juan David mencionó al principio de la conversación. Entonces digamos que a partir de allí nos juntamos y empezamos a implementar estas metodologías de monitoreo del recurso hídrico, pues para posteriormente tener una muy buena gestión. Y un ejemplo también que nos gusta y lo vemos mucho desde la macrocuenca. Digamos que nosotros desde Celsia tenemos una visión integral del manejo del recurso hídrico y pensamos en la cuenca del río Samaná Norte como una cuenca tributaria importante del río Magdalena. Esta cuenca, este río desemboca al río Magdalena en jurisdicción del municipio de Puerto Nare, en Antioquia, y allí se dan unos procesos de migración de peces, de área de desoves y de una dinámica pesquera. ¿Qué hacemos hoy en el territorio? Hacemos un monitoreo constante cada año de cómo se hace el proceso de esas rutas de migración de peces, hacia dónde llega el Boca Chico, dónde llega el bagre, diferentes especies, dónde son las áreas de desove, cómo son esas áreas de desove, cuáles son las características de esos ecosistemas y cuál es la dinámica pesquera. En los puertos de pesca, cómo se mueve el mercado, la economía, cuál es el potencial. Todo esto a qué nos va a ayudar a nosotros a poder tener esa visión de manejo integrado de cómo a través de la operación de las centrales hidroeléctricas podemos generar unos cambios
y podemos articular todos los procesos dentro de la cuenca. Repito, o sea, los generadores y todos los que estamos dentro de la cuenca debemos ser vistos como parte integral y todos podemos desarrollar los procesos y apalancar procesos adicionales para un mantenimiento de la cuenca y del recurso hídrico. Entonces, digamos que con esa visión integral de cuenca que tenemos, estamos tratando de gestionar con las corporaciones, con otros actores, caso Isagen, EPM, otras entidades que están dentro del territorio, para que entre todos podamos tener ese manejo integral y podamos conservar la cuenca y el recurso hídrico. Gracias, Jairo. John Jairo, si pudieras referirte al proyecto de los pactos por las cuencas, ¿no? Las 23 instituciones que están trabajando en eso. Bueno, nosotros, además de… Pero brevemente, por favor. a ver, nosotros tenemos… estamos dedicados a la conservación de bosques, no para producción, digamos que de madera, pues porque no es nuestro objeto social, pero sí tenemos unos bosques y hemos venido adquiriendo nuevas hectáreas, tal vez unas 2.000 hectáreas en los últimos 3 años, ya tenemos unas 6.700 hectáreas, 3.800 de ellas son área protegida, hacemos conservación, protección y compramos potreros para dedicarlos pues a la conservación. Resulta que en octubre y noviembre del año 2011 los manizaleños estábamos cargando agua, 11 días en octubre y 12 días en noviembre porque tuvimos un problema crítico. La cuenca ha sufrido, digamos, 170 años después de la colonización de antioqueños y caucanos, la cuenca muy deforestada, muy dedicada, inclusive hasta linderos pues con el Parque Nacional Natural Los Nevados, porque nuestros predios llegan hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados, tenemos vivero a 3.800 metros de altura y esto está muy dedicado a la siembra, a cultivo de papa todavía, porque hubo una época que llegaron cundiboyacenses y este cultivo se incrementó mucho en la cuenca. Entonces estamos dedicados a esa protección y a esa conservación. Nos hizo mucho daño el fenómeno de la Niña de 2011, nos dañó la infraestructura del acueducto, 450.000 habitantes en Manizales cargando agua en un lapso de 12 días y luego 11 días en el otro. Había un cambio de gobiernos y los entes territoriales nos escucharon unas conversaciones que veníamos haciendo con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, aquí está el director, y otras empresas, y creamos un instrumento que se llama Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, 23 instituciones, sector público, entes territoriales, sector privado, ONG, sociedad civil, y ahí nos juntamos 3 ejes de gestión, 3 ejes estratégicos, 9 programas de intervención en la cuenca, incluida la compra de predios, y hasta asuntos como el tránsito de habitantes a ciudadanos. Después de 6 años, ahí nos ha venido acompañando la ANDI seccional Caldas también desde hace 6 años, pero necesitábamos un instrumento que nos diera más sostenibilidad de largo plazo. Pactos por la Cuenca nos ha dejado muchas enseñanzas, pero recoger los dineros cada año a punta de convenios interinstitucionales, convenios interadministrativos, se complejizó. Entonces buscamos un instrumento y nos encontramos con un fondo de agua. Entonces recientemente creamos un fondo de agua, es una corporación, Vivo Cuenca, actualmente estoy presidiendo, la recién arrancamos, pero ya en el primer mes pues el compromiso son 13.000 millones que vamos a poner en los primeros 10 años y en el primer mes ya tenemos 780 millones del Fondo de Colombia Sostenible, que ha sido un instrumento de cooperación que hemos tenido a través de estos 6 años de trabajo, y el Fondo de Agua se constituye y creemos en un modelo de generación de confianza nacional e internacional y que va a ser el mejor instrumento para gestión de la cuenca del río Chinchiná. Yo creo que sería pues lo que nosotros… Ese sería. Muchas gracias. Freddy Carvajal cierra muy brevemente, por favor, con el caso de éxito de Postobón. Bueno, yo creo que el caso de éxito de la compañía ha sido lograr que la gestión sostenible del agua sea una política de compañía.
Hoy en día la gestión sostenible del agua es una política institucional, es una política que se encuentra en los objetivos estratégicos de la organización. El ahorro del agua es un indicador estratégico de gestión y desempeño de más de 4.000 personas del área técnica. De esa forma logramos que el compromiso sea de todos los niveles de la organización, desde el presidente hasta el operario de la última planta ubicada en el país. En el año 2014, Postobón se une al Water Mandate de las Naciones Unidas y con base en sus lineamientos establecemos una gestión sostenible del agua, nuestra política de gestión sostenible del agua que se enfoca en 3 frentes. La primera, la optimización del consumo en nuestra operación. Con base en eso hemos logrado, el año pasado logramos una reducción del 12% del consumo. Lograr el 12% de reducción en cualquier indicador técnico es supremamente difícil y casi impensable. Logramos una reducción del 12% en el consumo de agua, que significa un ahorro de 850.000 metros cúbicos de agua, como consecuencia del compromiso de toda la organización, de todos los niveles de la organización. Y en ese sentido yo creo que el éxito es bien importante. El objetivo para este año es lograr una reducción similar con un ahorro de cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de agua. Ese es el primer frente. El segundo frente es la protección de las cuencas en nuestras áreas de influencia, en las áreas de influencia de nuestras operaciones. Y en ese sentido estamos participando también en la iniciativa de Ban CO2, estamos participando en Cuenca Verde en Antioquia y directamente logramos con la participación directa con cada una de las corporaciones autónomas regionales, completamos este año más de 3.800 hectáreas de terrenos que estamos protegiendo nosotros directamente en las áreas de influencia de las cuencas de las cuales nos abastecemos. El tercer frente de nuestra política de sostenibilidad del agua va encaminada a garantizar el acceso al agua a la sociedad, a las personas, a nuestros vecinos, a las personas que se encuentran también en nuestras áreas de influencia, personas que muy seguramente trabajan en nuestras compañías, pero que no tienen acceso al agua potable. El año pasado creamos junto con la Fundación PepsiCo y con Empresas Públicas de Medellín el Fondo Agua de Vida. Este Fondo Agua de Vida lo que busca es recoger recursos del sector privado para con estos recursos garantizar, construir las acometidas y garantizar el acceso al agua potable a aquellas personas que no lo tienen. El año pasado hicimos un ejercicio bien interesante en la ciudad de Malambo, en el municipio de Malambo Atlántico, donde está una de nuestras operaciones más grandes, y terminaron el año 22.000 personas terminaron con acceso al agua potable. Entonces, yo creo que estos son 3 casos de éxito, pero bajo una sombrilla principal que es una política de compañía, el compromiso de toda la organización en todos los niveles, que somos conscientes que el agua permite la operación de nuestra compañía, pero que también somos conscientes que somos responsables ante la sociedad de la protección de este recurso. Bueno, muchas gracias, Freddy. Me das pie para decir lo que quería decir como cierre y para hacerles la pregunta final, que más que pregunta es una invitación a un mensaje de cierre alrededor de una cosa que dijo esta mañana Bruce McMaster y que me parece absolutamente relevante en este momento en el que el país está haciendo todos los esfuerzos para concertar con el sector privado, el gobierno con el sector privado, el avances en los cumplimientos de los acuerdos internacionales sobre cambio climático, especialmente el Acuerdo de París. Todo esto tiene que ver con todos estos esfuerzos de sostenibilidad que se han mostrado aquí alrededor del recurso hídrico, tienen que ver con la reducción global de emisiones de carbono, tienen que ver también con la adaptación al cambio climático. Y justamente se acaba de instalar en Colombia un diálogo facilitador que pretende unir academia,
con gobiernos, con autoridades ambientales y con empresas para aumentar la ambición de país en materia de reducción de emisiones de carbono y en materia de adaptación al cambio climático. Y este mecanismo de facilitamiento se llama internacionalmente Diálogo de Talanoa y proviene de la cumbre número 23 que se celebró en Marrakech sobre cambio climático y busca precisamente estimular el diálogo constructivo, estimular una conversación creadora y acercadora de experiencias a fin de que podamos juntos avanzar hacia unos esquemas más ambiciosos de sostenibilidad y de reducción de emisiones. Entonces yo quisiera preguntarles a mis colegas aquí presentes, ¿cuál sería desde su perspectiva, desde sus perspectivas empresariales o institucionales, lo que podrían hacer, lo que sus empresas o sus instituciones podrían aportar a este diálogo multipropósito y multiactoral para mejorar nuestra ambición de país en materia de cambio climático? Nicolás, por favor. Sí, tenemos que empezar generando confianza entre nosotros. Y no solamente confianza sector privado con sector privado, sino sector privado con sector público y con la academia y además con la población civil que vive en las cuencas, que depende del agua. Todos nosotros, los que estamos aquí, fuimos creados como angelitos, unos más, otros menos, pero angelitos, con un problema, que solamente nos hicieron una alita. Y la única forma de volar es agarrados, juntos, trabajando juntos, y eso requiere liderazgo. Juntémonos. Y la invitación que le hago a Ricardo es que esta discusión no la tengamos solamente a 2.600 metros de altura más cerca de las estrellas y más alejados de la realidad del país. Llevemos estos foros a las seccionales de la ANDI, llevemos estos foros al territorio, invitemos a estos foros a las comunidades, a la sociedad civil, a la academia, al sector público y al sector privado, porque solamente juntos lograremos el desarrollo sostenible. Gracias, Nicolás. Freddy, comencemos por ti o sigamos contigo. Estoy 100% de acuerdo con Nicolás. Tenemos que unirnos. La discusión tiene que darse en todos los sectores. Una sola compañía o un solo gremio no puede cambiar el destino de una cuenca. El sector privado únicamente o el sector público no puede cambiar el rumbo de los efectos del cambio climático. El cambio climático es un hecho y no solamente estamos viendo las consecuencias, sino que cada vez se están viendo más rápido los efectos. Hay que pensar en si todos estos estudios van a quedar obsoletos antes de que nos demos cuenta. Yo invito además a mis colegas de la industria y del sector público también a que dejemos de pensar que Colombia es privilegiado y que aquí el agua no es un recurso escaso, que el agua es recurso escaso en el resto del mundo menos acá. Eso va dejando de ser cierto. Hay que comenzar a pensar y comenzar a generar iniciativas pensando de forma contraria. El agua sí es un recurso escaso, el agua cada vez nos cuesta más, el agua cada vez tenemos más dificultades para tratarla, el agua cada vez tenemos que contaminarla menos. Entonces, esa es mi invitación. De acuerdo con Nicolás en que tenemos que trabajar en grupo, tenemos que trabajar en bloque, tiene que haber más iniciativas de convocatoria como lo que hace hoy en día la ANDI, donde nos convoca a la mayor cantidad de actores a discutir las iniciativas, a discutir las políticas y sentar nuestra posición. Pero yo creo que eso tiene que extrapolarse al sector público, a las comunidades, a las regiones, muy importante, para que logremos para que empecemos a cambiar de una forma más rápida también.
Gracias, Freddy. Jairo, por favor. Yo creo que realmente debemos pensar y tener una visión de manejo integral, no solamente del recurso hídrico, sino un manejo integral de los recursos naturales, donde, repito, podamos tener espacio todos los actores que estamos involucrados o que nos asentamos en una cuenca. Creo que se debería tener esa visión integral. Creo que debemos pasar de todos estos estudios a la implementación, ¿cierto? Porque seguimos haciendo estudios, sabemos de todas las cosas que están sucediendo, pero la implementación todavía se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque, como usted lo acaba de mencionar, son solamente algunos sectores, algunas partes que apalancan esos procesos. En esto debemos estar involucrados todos, desde la academia, los industriales, el sector público, las comunidades, y apalancar procesos de largo plazo. No seguir pensando en 2, 3 años, sino pensar en procesos de 10, 15 años, donde realmente podamos ver unos efectos positivos a largo plazo. Gracias, Jairo. John Jairo. Yo creo que la cosa es muy fácil. Los diálogos de Talanoa hablan de ambición y la ambición sería aquí la co-creación. Y entonces uno dice, la co-creación, muy fácil. Nosotros a veces como empresarios nos paramos desde el orgullo, la arrogancia, nos paramos desde la prepotencia, el ego, diría yo, y porque como que creemos saber qué es lo que necesita el otro. Entonces, cuando nos paramos así, cuando queremos saber qué es lo que necesita el otro, estamos cuidando nuestra imagen, cuidando nuestro propósito, nuestro interés principal. Cuando pensamos en una red colaborativa, y colaborar no es ayudar, poner, colaborar, trabajar en equipo, trabajar en grupo. La colaboración es conciencia, es autorreflexión y ponerse en los zapaticos del otro, pero de verdad, no solo en el discurso y en las diapositivas de responsabilidad social empresarial, de objetivos de desarrollo, porque de eso ya hemos visto mucho. La conciencia tiene que ver con un desprendimiento, casi que el espíritu y la sentada con los otros en un diálogo. O sea, es facilísimo, ¿sí lo vio? Ok. Entonces nos queda Juan David y Javier. Si ustedes pudieran hacer a coro institucional este mensaje final, sería una bonita manera de cerrar este panel. Pero como no lo pueden hacer, por favor, uno por uno. Pero yo creo que vamos a coincidir, doctor Manuel. Yo creo que es justo reconocer de lo que aquí se ha hablado en este panel, la importancia de la institucionalidad ambiental en las regiones, doctor Manuel, como instancias aglutinadoras, articuladoras de compromisos en la gestión integral, basados, como ya se ha dicho, en un relacionamiento pulcro, transparente, de confianza. En el Oriente Antioqueño lo hemos logrado, no en vano hacemos parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Oriente Antioqueño y con ello hemos logrado crecer juntos para un desarrollo armónico, sostenible entre todos. Participación pulcra y transparente. Para hablar de cambio climático hay que entender el tema de la gobernanza. La gobernanza del agua parte del conocimiento, donde el campesino, el acueducto multiveredal, el gran empresario se encuentran a igual nivel hablando de conocimiento del agua. Y eso permite generar procesos de participación y que ustedes vinculen todo ese conocimiento en la real estrategia de las organizaciones. Eso es lo que necesitamos todos en el territorio, entender ese eje articulador como modelo de desarrollo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes. Así